Hola, vamos a meternos de lleno en una actualización que es clave para la práctica clínica, el diagnóstico y la clasificación de la diabetes, basándonos en los recién publicados Estándares de Cuidado 2026 de la American Diabetes Association. Bueno, la idea aquí es simple pero muy potente. Vamos a desgranar las recomendaciones esenciales de la fuente con más autoridad, la ADA, para que se puedan aplicar en la consulta de una forma directa y sobre todo eficaz. Vale, ¿qué vamos a ver? Pues esta es la agenda. Arrancamos con los criterios diagnósticos, que es lo básico. Luego veremos cómo clasificar los diferentes tipos. Nos meteremos en el lío de diferenciar la tipo 1 de la tipo 2. Hablaremos de poblaciones especiales y para terminar echaremos un vistazo a lo que viene. Venga, pues empezamos por el principio, los criterios diagnósticos, que son, al final, los cimientos sobre los que se construye todo lo que viene después. Aquí los tenemos, los 4 caminos para llegar al diagnóstico. Es súper importante tener estos números en la cabeza. Una hemoglobina glicosilada, la A1C, que toque o supere el 6,5%. Una glucosa en ayunas, de 126 para arriba. Una glucosa a las 2 horas tras la sobrecarga, que llega a 200. O, en un paciente con síntomas, una glucosa al azar por encima de 200. Con cualquiera de estos ya tenemos el diagnóstico sobre la mesa. Ojo, y esto es fundamental en el día a día. Si el paciente no tiene síntomas claros o no está en plena crisis hiperglucémica, un solo resultado alterado no nos vale. La ADA aquí es tajante, hay que confirmar. Y para eso, o repetimos la misma prueba en otro día o hacemos una de las otras que tenemos disponibles. Y aquí viene el dilema práctico, ¿verdad? Glucosa frente a A1C. La glucosa es barata, la tenemos por todas partes, pero claro, su variabilidad de un día para otro es un quebradero de cabeza. En cambio, la A1C es mucho más estable, no necesita ayuno, pero tiene sus pegas, es más cara y sobre todo hay que tener cuidado con situaciones que alteran los glóbulos rojos, como las anemias. Entonces, ¿cuándo repetimos la prueba? Pues eso, la pregunta del millón. La respuesta es clara, si no hay síntomas evidentes o si tenemos resultados de pruebas distintas que no cuadran entre sí. En ese escenario, lo que se recomienda es repetir la prueba que salió por encima del umbral, para tener una confirmación sólida antes de dar el diagnóstico. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico, pero el trabajo no ha terminado ni mucho menos. Ahora viene lo gordo, la clasificación. Y no es poner una etiqueta por ponerla, es que de esto depende absolutamente todo el manejo del paciente. La ADA nos lo organiza en estos 4 grandes grupos. La tipo 1, la autoinmune, que todos conocemos. Luego la tipo 2, la gran protagonista, esa mezcla de resistencia a la insulina y un páncreas que se va agotando. Tenemos también ese cajón desastre de los tipos específicos, donde entra la monogénica o la inducida por fármacos. Y por supuesto la diabetes gestacional. Y aquí es donde, seamos sinceros, la cosa se complica en la consulta, sobre todo en adultos. ¿Es un tipo 1 de inicio tardío? ¿Es un tipo 2 más delgado de lo normal? Las líneas a veces son muy borrosas. Para aclararnos, este algoritmo es una pasada de útil. Pensemos en un adulto con sospecha de DT1. Paso 1, anticuerpos, a por el GAT de cabeza. ¿Positivo? Pues ya está, caso cerrado, es una DT1. ¿Negativo? Aquí es donde hay que pensar. Si tiene menos de 35 años, cuidado, que todavía puede ser una DT1 seronegativa. Si es mayor, entonces sí, vamos a pedir un péptido C a ver qué nos cuenta esa célula beta. Y para tenerlo todo en la cabeza al pie de la cama, esta regla mnemotécnica, la ABCC, es oro puro. Es como una checklist mental rápida. La A de age, la edad, A de autoinmunidad, B de body habitus, la complexión, B de background, los antecedentes, C de control, si necesita insulina sí o sí, y C de comorbilidades. Nos ayuda a inclinar la balanza. Vale, ya hemos visto el diagnóstico y la clasificación general. Pero, ¿qué pasa en situaciones concretas? Vamos a ver algunos casos especiales que requieren que afinemos un poco más el tiro. Hablemos de la prediabetes. Y que nadie se engañe, no es un casi diabetes sin importancia. Es una señal de alarma en mayúsculas, un estado de riesgo cardiovascular altísimo. Los umbrales están claros, justo en el escalón previo a la diabetes. Pillar a los pacientes aquí es nuestra mejor oportunidad para la prevención. Vamos con el embarazo. La diabetes gestacional. El cribado tiene una ventana muy clara, entre la semana 24 y 28. Pero lo que no podemos olvidar, y esto es clave, es lo que pasa después del parto. Esa persona tiene un riesgo altísimo de desarrollar una diabetes tipo 2, así que necesita seguimiento de por vida, con cribados cada 1 o 3 años. Luego está esta, la gran olvidada a veces. La diabetes pancreática, o tipo 3T. Hay que tenerla en mente siempre que haya un antecedente de pancreatitis, sea aguda o crónica. La recomendación es muy directa. Si hay pancreatitis crónica, hay que hacer un cribado cada año.
Y no nos olvidemos de los fármacos. Hay algunos que son auténticas fábricas de hiperglucemia. Los corticoides, por supuesto, son los de siempre. Pero mucho ojo también con los inhibidores de checkpoint en oncología y con los antipsicóticos de segunda generación. Aquí toca estar encima y monitorizar la glucosa de forma proactiva. Y por último, una pincelada sobre la diabetes monogénica, la MODY. ¿Cuándo sospecharla? Pues cuando vemos una diabetes en alguien joven que no encaja ni en un tipo 1 ni en un tipo 2 y que además tiene una historia familiar que canta a herencia directa. Para confirmarlo no queda otra, hay que ir al estudio genético. Bueno, y con todo esto llegamos a la gran conclusión. Todo este esfuerzo en diagnosticar bien y clasificar correctamente no es para complicarnos la vida, es todo lo contrario, es la base, el pilar maestro para poder ofrecer un tratamiento que de verdad funcione, que sea personalizado. De hecho, miren lo que dicen las propias guías de la hada sobre el futuro. Nos apuntan hacia dónde vamos. Ya no se trata solo de clasificar por cómo se presenta el paciente, sino por entender qué le está pasando a su célula beta por dentro, cuál es el mecanismo de la enfermedad. Entonces, si nos tenemos que quedar con 4 ideas para llevarnos a la consulta mañana mismo, serían estas. Primero, confirmar. Siempre. Segundo, clasificar, que es la brújula del tratamiento. Tercero, diferenciar, sobre todo en adultos, usando todo lo que tengamos a mano. Y cuarto, vigilar, tener el radar siempre encendido en esas poblaciones de riesgo. Y para terminar, les dejo con una pregunta que, la verdad, me parece fascinante. Con todo lo que está por venir, la genética, la metabolómica, ¿estamos a punto de dejar de hablar de diabetes tipo 1 y tipo 2 para empezar a hablar de decenas de subtipos distintos, cada uno con su tratamiento a medida? El futuro, desde luego, va por ahí, va de precisión.